Iniciar. ¿Vale? Para el día de hoy tenemos el tema de reclutamiento de personal. ¿Sale? Denme un segundito para compartir pantalla. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, el tema de reclutamiento de personal es la primera etapa, ¿no? que veíamos de la integración, que fue nuestro tema de la semana anterior. ¿Sale? Es Sí, la primera etapa en la que las empresas empiezan ya efectivamente a conseguir al personal que va a ocupar cada uno de sus puestos. Digo, ahorita más adelante y por ahí viene cuál es la importancia, ¿no? de este procedimiento, eh, pero es de suma importancia, ¿no? Precisamente porque gracias a este proceso, gracias a esta actividad, pues las empresas, además de conseguir al personal, pues es como empiezan a trabajar por el cumplimiento de sus objetivos. ¿Por qué? Porque ahora sí ya van a contar con el recurso humano, ya van a tener disponible a todo su personal para que puedan empezar a trabajar. Por lo tanto, el llevarlo a cabo de manera correcta, pues va a permitir que exista una mejor y una mayor relación, ¿no? entre ese trabajo que se va a hacer y el cumplimiento precisamente de los objetivos. Si nosotros empezamos a reclutar y posteriormente a contratar a quien sea, al primero que llegue, al que, al que creemos o al que nos pareció a simple vista el más apto, pues entonces vamos a estar cometiendo un error. Y muchas empresas lo cometen, ¿no? Porque tienen la premura del tiempo, ya tienen el trabajo iniciado, tienen el trabajo parado, y entonces contratan al que sea, y es ahí donde empiezan los problemas por esa situación, ¿sale? Entonces, vamos a ver de qué se trata precisamente. El reclutamiento de personal nos dice que es el conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos en una organización, ¿vale? Entonces, eso es el reclutamiento, únicamente conseguirlos, atraer, invitarlos a que se unan a la empresa, ¿no? A que puedan ocupar un puesto dentro de esa organización y pues tratar de, como decía, de conseguirlos, ¿no? Eso es lo que se trata el reclutamiento. El reclutamiento y posteriormente veremos la parte de la selección de personal, son dos procedimientos distintos, no es lo mismo. En muchas ocasiones los llegamos a confundir o pensamos que es uno solo, pero no, son dos procedimientos distintos. ¿Por qué los confundimos? Bueno, seguramente porque sirven para lo mismo o son parte de la contratación y de conseguir a los trabajadores, porque en cuanto termina el reclutamiento, prácticamente de manera inmediata inicia la selección de personal
Entonces, por ahí puede ser que esté la confusión, ¿sale? Pero como te decía, son procedimientos distintos, ¿sale? Nos dice entonces que el proceso de reclutamiento es un sistema de información. Ajá. El producto final de este procedimiento de reclutamiento es es un anuncio con información para que los candidatos se enteren, ¿no? De la vacante que tenemos en la empresa y se postulen. Aquellos que cuenten o que cumplan con los requisitos solicitados, pues se puedan postular, se puedan candidatear para ocupar ese puesto, ¿sale? Ese es el resultado final del proceso de reclutamiento. Y ahorita al final de la presentación ahí tenemos un ejemplo. Bien, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es conseguir a un grupo numeroso de candidatos, ¿sí? En gran medida, el número de candidatos que se presenten a solicitar informes nos va a determinar qué tan bueno fue nuestro reclutamiento. Si fue efectivo, si lo hicimos bien o si no lo hicimos tan bien. ¿Por qué? Porque si después de publicar nuestro anuncio llegan 5 candidatos, pues, bueno, por lo menos llegaron 5, ¿no? Pero si llegan, en lugar de 5, llegan 30 o 40, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más fácil encontrar al candidato idóneo entre 40 que entre 5, ¿vale? Entonces, claro, estamos hablando de un número, nada más, ¿no? Pero el número de candidatos real que va a llegar va a depender mucho del puesto, de la vacante, ¿no? Obviamente que para puestos más generales, que no se requiere tal vez una profesión, una licenciatura, es muy probable que llegue mayor cantidad a aquellos puestos en los que se pida licenciatura, maestría o alguna especialidad. Obviamente ahí van a llegar muchos menos, ¿sale? Pero a eso se refiere, ¿no? A que hay que conseguir candidatos suficientes para poder elegir al mejor. Y otro de su finalidad es contar con los recursos humanos disponibles en el momento oportuno. La empresa siempre va a querer contar con todo su personal disponible, ¿no? Que siempre esté en sus puestos de trabajo. Y que si por alguna razón hay alguna baja, bueno, que se reponga lo más rápido posible. Y para eso también nos va a servir el reclutamiento de personal. Tal vez la primera vez o las primeras veces que lo hagamos nos va a costar un poquito más de trabajo, ¿no? Porque apenas vamos a ir conociendo dónde buscar, cómo buscar, qué tipo de información poner, ¿no? Pero ya conforme lo vayamos dominando, pues ese procedimiento va a ir siendo más rápido, más oportuno y con mejores resultados. Bien, aquí está la parte de la importancia, ¿sí? Nos dice que es un proceso selectivo. ¿A qué se refiere? Bueno, a que dentro del anuncio nosotros o la empresa ya coloca ciertos requisitos, ¿no? Que conozca de tal programa, o que conozca que conozca el manejo de tal herramienta, o que tenga experiencia en tal puesto, o que tenga ciertas habilidades, ¿vale? Entonces, desde ahí empieza ya esta preselección. Ujú. ¿Por qué? Porque si nosotros en nuestro anuncio nada más ponemos se solicita trabajador, seguramente van a llegar muchos, ¿verdad? Pero también van a llegar muchos que ni siquiera sean candidatos reales, que no sean candidatos potenciales, porque a lo mejor yo necesito a un trabajador que sepa operar algún sistema computacional. Y pues en el anuncio de reclutamiento yo no lo coloqué, por lo tanto, pues, no se van a enterar, no supieron, y a la mera hora, pues no cumplen con ese requisito, ¿no? Entonces se van a ir también muchísimos.
Y como mencionamos hace rato, ¿no? Mientras mejor sea ese reclutamiento, pues más y mejores candidatos se presentarán para candidatearse, ¿sí? Al final que veamos ya la información, ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de datos debemos colocar en nuestro anuncio, ¿sí? También nos dice que nos va a ayudar o nos va a permitir encontrar mejores candidatos, ¿sí? La capacidad que tenga la empresa para atraerlos, pues depende mucho de su reputación, ¿sí? Lo atractivo de su ubicación y el tipo de trabajo que ofrece, entre otras. Ajá. Si una empresa es reconocida, es famosa, es internacional, tiene certificaciones, pues lo más seguro es que muchas personas quieran trabajar en ella, ¿no? Aquella empresa que ofrece buenas prestaciones, prestaciones superiores a la ley, eh, que maneja buenos salarios, que tiene horarios flexibles, vaya, pues también va a ser muy atractivo, ¿no? Aquella empresa que está bien ubicada, que hay transporte, que hay otros negocios al lado, también va a ser muy atractivo, ¿no? Entonces, también influye en la parte de la reputación de la empresa en ese proceso de reclutamiento. Y también nos dice que nos va a permitir contar con una reserva de candidatos a empleo, ¿sí? Muchas veces, bueno, la mayoría, si no es que en todas, a candidatearse, pues, llegan muchos, ¿no? Vamos a suponer, llegan 10 personas, ¿sí? Llegan 10, pero de esas 10, pues obviamente nada más se va a contratar a uno, ¿no? Y el resto, pues va a ser rechazado. Pero muchas veces se da el rechazo porque eh, por alguna situación en particular, no porque el trabajador sea malo o que no pueda con el trabajo, sino que a lo mejor le quedaba muy lejos, ¿no? Y para no tener problemas de ese tipo, pues se decidió contratar a otra persona. Entonces, la empresa tendría que quedarse con esos datos. Ajá. ¿Para qué? Para que en futuras situaciones, en futuros procesos de reclutamiento, la empresa pueda tener esa reserva, ¿sí? Que diga, ah, bueno, ahorita no se quedó con este puesto, pero es un buen elemento. Para la siguiente, pues lo buscamos, ¿no? Y en lugar de empezar a buscar entre todos, ¿no? Allá afuera en la calle, pues podemos empezar por llamar a esa reserva, que de cierta manera ya los conocemos un poco y que puede ser una buena opción para las futuras vacantes, ¿vale? Entonces, nos sirve para todo eso el proceso de reclutamiento de personal. ¿Hasta ahí alguna duda, Arely? No, está bien. Ok, bien. Vamos entonces ahora sí con las fases y el proceso de reclutamiento. Que es, perdón, son 4 fases, ¿sí? La primera es la requisición del empleado. La segunda es el análisis de las fuentes de reclutamiento. La tercera, la elección de los medios de reclutamiento. Y la cuarta, la elección del contenido del reclutamiento. ¿Sale? Obviamente, las 4 son importantes, aunque la que va a resumir todo va a ser la número 4, ¿no? Como te decía, al final, el producto que se va a publicar es el anuncio, ¿no? Y ese lo vamos a definir hasta la cuarta fase. Ok, la primera fase no la incluí en las diapositivas porque es algo muy sencillo, ¿sabes? Entonces, nada más lo vamos a comentar así. La primera fase es la requisición del empleado. ¿Qué es esto? Bueno, que donde se genera la vacante, el gerente, el supervisor o el encargado del área donde se presentó esa vacante, tiene que avisar a recursos humanos que
tiene esa vacante precisamente y que comience con el proceso de reclutamiento y de selección para contratar a la persona que va a ocuparla. Ajá. Simplemente es eso. Y para hacerlo, para avisar el área de recursos humanos, pues puede ser desde un documento simple, puede ser desde una simple llamada, un mensaje, un correo electrónico. No necesita ser un documento formal, simplemente un aviso en el que le informamos, bueno, el área le informa a recursos humanos que inicie con ese proceso de reclutamiento. ¿Sale? Eh, una vez que se da aviso, entonces, ahora sí, recursos humanos empieza con la fase número 2, que es el análisis de las fuentes de reclutamiento. ¿Sale? ¿Y qué son las fuentes de reclutamiento? Bueno, pues precisamente son los lugares donde la empresa cree que va a encontrar a los candidatos para que ocupen sus vacantes. ¿Sí? Es decir, la empresa dice, ok, tengo estas vacantes, ¿dónde los puedo encontrar a los candidatos? ¿Dónde será mejor? ¿Dónde será más conveniente? Y nos dice que podemos tener de dos tipos, ¿sí? Fuentes internas y fuentes externas. Las primeras nos significa que vamos a encontrar a los candidatos dentro de la misma empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante un cambio, mediante una promoción, mediante un ascenso para aquellos trabajadores que así lo merezcan o así lo ameriten. ¿Sí? Eh, estas fuentes internas tienen sus ventajas y tienen desventajas, ¿no? ¿Qué ventajas puede presentar? Pues que nos va a servir para impedir despidos. ¿Sale? Puede ser que un trabajador que está en un área, eh, pues nomás no se le dan los resultados, no se acopla, no termina por entregar un buen desempeño. Ajá. Y pues ante esa situación la empresa está pensando en despedirlo, a pesar de que no es precisamente que sea malo, ¿no? Porque se esfuerza, porque está presente, porque se capacita, porque muestra interés, pero tal vez las actividades que son en ese puesto no es exactamente lo suyo. Ajá. Entonces, si se abre una vacante en otro lugar, pues podemos hacer ese cambio, ¿no? Esa transferencia. Y con eso podríamos evitar el despido de ese trabajador, que nuevamente, a lo mejor no era el puesto para él, ¿no? Pero lo cambiamos a otro lugar y puede ser que sí tenga un buen desempeño. ¿Vale? También nos sirve, como decíamos, para crear oportunidades de promoción, que sirva como aliciente, ¿no? A los trabajadores que ya están. ¿Ok? Se va a abrir una vacante. Ajá. Y todos los de esta área tienen oportunidad de promocionarse para eso, ¿no? Entonces ahí hay esas oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Gracias a ello, pues vamos a fomentar la fidelidad de los trabajadores. Si a los trabajadores los ascendemos, los promocionamos, permitimos que crezcan en su trabajo, pues los vamos a fidelizar, ¿no? Como conocemos comúnmente. Vamos a hacer que se pongan la camiseta de la empresa, ¿sí? Y eso va a incrementar su desempeño, va a incrementar su motivación, van a estar más motivados porque dicen, ay, la empresa me está reconociendo mi trabajo, entonces voy a trabajar aún mejor. Va a provocar competencia, sí, pero una competencia sana. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿no? En el primero, oportunidades de promoción. ¿Ok? Todos tienen la posibilidad de candidatearse para este puesto. Ah, bueno, pues entonces
Vamos a competir de manera sana para ver quién entrega el mejor proyecto, quién entrega el mejor resultado en este mes, quién entrega los mejores números, porque él se va a quedar con el puesto, ¿no? Entonces ahí vamos a estar compitiendo de manera sana. Y es más económico. ¿Por qué es más económico? Pues simplemente porque ya no vamos a tener que contratar a nadie, simplemente vamos a promocionar a alguien y ya está, ¿no? No vamos a tener que publicitar nada, no vamos a tener que hacer entrevistas ni nada por el estilo. Entonces, va a ser mucho más rápido y económico. ¿Qué desventajas? Pues así como puede fomentar la competencia y la motivación y la fidelidad, también puede alentar al conformismo. ¿Por qué? Porque un trabajador puede decir, híjole, sí, está bien, ¿no? Me ascendieron, ya logré este puesto. Ah, pues entonces ya soy jefe, ya no hay problema, ¿no? Ahora yo mando, que lo hagan todos los demás, y yo me dedico a relajar, ¿no? A liberarme de trabajo. Entonces, como ya lo ascendieron, como ya consiguió otro puesto, otro salario, otras prestaciones incluso, pues como que se conforman y ya no son los mismos trabajadores de antes. Otro, y que es el más importante de las desventajas, es que estamos limitando las fuentes de talento, ¿sí? Dentro de la empresa, sí, seguramente vamos a tener candidatos que puedan ocupar la vacante que tenemos, que tengan capacidades, que estén preparados, sí, pero también es muy probable que allá afuera, ¿no? En el mercado laboral, existan otros talentos, ¿no? Y nosotros, como nada más estamos buscando dentro de la empresa, pues nos estamos limitando ahí y afuera puede ser que haya muchas más alternativas, ¿vale? Entonces ahí podríamos estar eh, cayendo en esa situación, ¿no? Y repito, puede ser la más importante, la desventaja más importante. Vamos entonces ahora con las fuentes externas, ¿vale? Las fuentes externas, pues es lo contrario. Ahora vamos a buscar a los candidatos fuera de la empresa, ¿sale? Queremos ocupar y contratar a alguien totalmente ajeno a la empresa para que trabaje con nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Pues, como ya decíamos, ¿no? Contrarresta las desventajas de las fuentes internas. Entonces, aquí podemos traer más experiencia, podemos traer sangre nueva a la empresa, nuevos talentos, mayores y mejores talentos. Hay un abanico de oportunidades, de alternativas, perdón, más amplio, ¿no? Si buscamos fuera de la empresa. Algunas de las desventajas: frustra las expectativas internas, ¿no? El personal interno, el personal que ya está, va a decir, híjole, prefirieron contratar a alguien que ascender a alguno de nosotros, ya tenemos muchos años aquí, no nos reconocen, puede ser frustrante, ¿no? Y otra que exige al candidato nuevo, pues un mayor tiempo de adaptación. Siempre que entra a trabajar una persona nueva, totalmente ajena, siempre va a requerir de un tiempo de adaptación. Ajá. Siempre va a requerir de ese tiempo. Entonces, en algunas personas puede ser un poquito mayor, tal vez en algunas otras puede ser un poco menor, pero siempre va a ser. Cosa que con las fuentes internas, pues ya no tendría que suceder, ¿no? Porque ya trabaja en la empresa, ya está adaptado, todo perfectamente. ¿Cuáles serían algunas de las fuentes externas? Son las que están en pantalla, ¿vale? Los sindicatos, ¿no? Pueden ser una muy buena fuente externa. Las escuelas, con la bolsa de trabajo que se ofrece. También pueden ser familiares, conocidos, amigos y recomendados de los trabajadores que ya estén actualmente en la empresa. Oficinas de colocación,
¿no? Las bolsas de trabajo, ¿no? Que existen en las, afuera, o los solicitantes voluntarios, ¿no? Que acuden de manera directa, sin ningún intermediario, a pedir informes eh, sobre las vacantes que vieron publicadas, ¿no? Hoy en día, las más comunes, pues son las oficinas de colocación, ¿no? Como que se ha vuelto ese outsourcing se ha vuelto muy, muy solicitado, muy utilizado por las empresas, tanto como por los trabajadores, y son de las más utilizadas, ¿no? Aunque también los solicitantes voluntarios, es decir, yo veo el anuncio en redes sociales o en el periódico y acudo de manera voluntaria, ¿no? De manera directa, también. Son de los más. Los otros, sí, también son muy conocidos, también son utilizados, pero creo que en una escala un poquito menor. Bien, hasta ahí con la segunda fase, que es la de las fuentes de reclutamiento. Vamos ahora con la tercera fase, que son los medios de reclutamiento. ¿Vale? ¿Qué son los medios de reclutamiento? Bueno, nos dice que son aquellos medios que vamos a utilizar para informar a los posibles candidatos sobre la existencia de vacantes en una empresa. Ajá. Es decir, ¿dónde vamos a publicar nuestro anuncio de reclutamiento? ¿Cómo les vamos a informar a las personas que se pueden postular con la empresa para ocupar una vacante? ¿Vale? Algunos de esos medios que tenemos son, para las fuentes internas, pues sería el archivo de candidatos, perdón, para fuentes externas serían estos, ¿no? Los archivos de candidatos, como ya decíamos hace rato, de procesos de reclutamiento y de selección anteriores, las personas que fueron rechazadas, pero no que sean malas, pues ahí podemos acudir primeramente con esos candidatos, con ese archivo. La empresa debería contar con esa base de datos para tener un respaldo ahí, ¿no? Los anuncios es lo más común, lo más utilizado y lo que hoy en día más se utiliza, ¿vale? Aquí únicamente coloqué los medios de comunicación antiguos, ¿no? Que son el periódico, la radio y la televisión. Hoy en día la radio y la televisión pues ya son muy poco utilizados. La televisión prácticamente cero, ¿no? Salvo algunas empresas, porque es muy caro, pero bueno, pues si lo quieren utilizar, está bien. La radio también es muy caro, no, no se, eh, no se utiliza del todo, ajá, eh, pero bueno, de igual manera, ahí las empresas que quieren hacerlo a través del radio lo hacen, son muy pocas. El periódico todavía sigue siendo muy utilizado, todavía es una opción viable, no es tan caro, comparándolo con radio y televisión, por supuesto, no es tan caro, aún así tiene un costo mayor que los otros medios, ¿no? ¿Cuáles son los medios hoy en día más utilizados? Redes sociales, el Internet, ¿no? Ese es los anuncios publicitarios que más se ven hoy en día, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque el mercado laboral se lleva a cabo a través de esos medios, ¿no? A través de las redes sociales, de los dispositivos móviles, del Internet, todo es a través de ello. Entonces, ahí la gente estamos ahí, ¿no? Entonces, ahí se colocan esos anuncios. Además de que es mucho más económico, pues no cuesta nada como tal, ¿no? Una vez que se publica el anuncio, pues ahí se queda, pero no nos cobran por ponerlo ahí, cosa que en los otros medios sí.
Ajá. Entonces, eso formaría en cuanto a los anuncios. Para la parte de las fuentes internas, es decir, cuando vamos a contratar a alguien dentro de la, eh, eh, perdón, vamos a contratar a alguien que ya forma parte de la empresa. Podemos hacerlo, lo más fácil es pegar carteles, ¿no? Pegar pequeños anuncios en las entradas, en los lockers, en el comedor, en los sanitarios, donde sea, ¿no? ¿Para qué? Para que los mismos trabajadores se enteren y se puedan postular. Ahora, también la empresa puede mandarles un correo, ¿no? Hay empresas que manejan correos institucionales. Entonces, mediante ese correo institucional, les pueden mandar el aviso para que puedan, quien quiera, postularse. Ajá. Algunos otros medios también de información, pues pueden ser campañas de reclutamiento en otras ciudades, ¿no? Cuando se hacen ferias del empleo, por ejemplo, que generalmente son organizadas por los gobiernos locales, invitan a empresas, invitan a reclutadoras pues se arma toda estas campañas, ¿no? Mediante folletos, todavía son muy utilizados, ¿no? Los vemos pegados en los postes, los vemos pegados en las tiendas, en las farmacias, en el metro, ¿no? Ahí, todos esos folletos. O incluso también podemos salir a anunciar, ¿no? Mediante un automóvil, una camioneta con sistema de sonido, pues salir a las calles de los alrededores y poder eh, anunciar esas vacantes, ¿no? ¿Cuál es el medio de reclutamiento más utilizado? Ya decíamos, ¿no? Las redes sociales, hoy en día. Periódico todavía es muy, muy importante. Los demás sí son utilizados, pero en menor medida, porque tienen un costo mayor. ¿Cuál es el medio de reclutamiento más viable? Yo creo que cualquiera, ¿vale? El que la empresa decida. Para poder elegirlo de manera correcta tiene que ver mucho la vacante, ¿no? Si nosotros estamos ofreciendo vacantes eh, con cierto rango de edad, pues entonces lo más seguro es que para los más jóvenes aplique esta parte de las redes sociales, ¿no? Del internet. Pero para personas mayores se les va a facilitar más el periódico, se les va a facilitar más, tal vez el escuchar, ¿no? A las camionetas de sonido, ¿no? Que anden por ahí, mediante folletos, ¿sí? Todos son buenos siempre y cuando se elija el más adecuado dependiendo de la vacante. Ajá. Y por último, vamos con la fase número 4, que es la parte del anuncio de empleo, ¿no? Y la selección, o la elección más bien, de la información de ese reclutamiento. Un anuncio de reclutamiento debe contener la información precisa para que lleguen y se postulen aquellas personas que realmente son candidatos, ¿no? Que realmente cubren con los requisitos. Porque si no, como lo mencionábamos al inicio, van a llegar muchos, pero muchos de ellos también ni siquiera son candidatos reales. Por eso es que debo colocar la información correcta. Si yo no coloco la información correcta, voy a perder tiempo, voy a perder dinero, voy a retrasar mi proceso de selección y de contratación de personal, voy a hacer perder el tiempo también a las personas que fueron y que no cubren los requisitos. Entonces, por eso es que debe ser bien seleccionada esa información. ¿Qué información debería incluir? Aquí la tenemos. Primero, sobre la organización laboral.
Es decir, la empresa, el nombre de la empresa, a qué se dedica, dónde está ubicada, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso brinda mayor seguridad, mayor confianza a los trabajadores, ¿sale? Lamentablemente, en muchas ocasiones, estos procesos de reclutamiento se prestan para hacer fraude, para, para tomarle el pelo a las personas, para quitarles dinero, e incluso para otros delitos, ¿no? Trata de personas, etcétera. Entonces, debemos colocar el nombre de la empresa, su ubicación y a qué se dedica, ¿vale? ¿Por qué? Digo, a lo mejor empresas muy reconocidas, pues todo el mundo las conoce, saben a qué se dedican, pero hay otras empresas que no. En nuestro país, más del 80% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas. Y, y evidentemente no todo el mundo las conoce. Entonces, más del 80%. Entonces, es conveniente colocar estos datos. Número 2, la información con referencia al puesto. Ajá. El nombre del puesto, de la vacante, las principales tareas que deben realizar, dónde se tiene que realizar el trabajo, porque hay veces que las empresas tienen distintas sedes o distintas eh, ubicaciones, entonces hay que mencionar la ubicación donde se va a presentar el trabajo eh, y nada más, ¿no? Con eso, ¿vale? Punto número 3, las habilidades, experiencia necesaria, ¿sí? Es decir, el perfil del trabajador o de la persona. Los requisitos personales, habilidades profesionales en específico, si es que aplican, experiencia, aptitudes, conocimientos, manejo de equipo, manejo de tecnología, conocimiento de procesos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo lo que necesite saber la persona para desempeñar ese puesto. Si yo necesito que hable inglés, lo tengo que colocar. Si yo necesito que conozca manejo de alguna paquetería computacional, lo debo colocar. Si necesito que, que tenga manejo de personas, lo tengo que colocar. Todos aquellos requisitos en cuanto a habilidades y experiencia. Punto número 4. La remuneración. Remuneración y oportunidades. De preferencia. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen sus expectativas, ¿no? Salariales. Y bueno, si nosotros vamos a manejar un salario y la persona, a pesar de que cubre con todo lo demás, no está de acuerdo, pues es mejor que no se presente, ¿no? Nuevamente, no lo hacemos perder el tiempo a él, no perdemos el tiempo nosotros y todo es más fluido. Hay que colocar el salario base que se va a ganar en ese puesto y algunos otros elementos, es decir, todo aquello que represente efectivo, ¿no? Premios, bonos, vales de despensa y cualquier otro elemento que componga ese salario. Otros beneficios, como pueden ser prestaciones superiores a la ley, ¿no? Si se entregan becas, si se entregan descuentos, si se entregan reconocimientos, ¿sí? Y también si es que hay oportunidades de crecimiento personal y laboral. Es decir, que haya ascensos, ¿no? Yo entré como básico, pero puedo ir ascendiendo a supervisor, gerente, director, etcétera, etcétera. También es conveniente. ¿Por qué? Porque es atractivo.
Eso es parte de lo que la empresa está ofreciendo, ¿no? 5, las condiciones, ¿vale? Cualquier factor especial o circunstancia que afecte al puesto. Ajá. Por ejemplo, si es que hay que tener disponibilidad para viajar constantemente, ¿no? Y pasar algunos periodos fuera de casa, fuera de la ciudad. Eh, si es que se requiere de visa, pasaporte, licencia para manejar, de algún, eh, de algún tipo en específico, si se requiere que vivan cerca, ajá. O, por ejemplo, eh, si hay que subirse a un barco, subirse a un avión, vaya, todas las condiciones especiales que incluya ese puesto, ¿no? Eh, y por último, los documentos que debe presentar, ¿sale? Y acompañado de eso, ¿no? Especificar si es que debe ser solicitud elaborada, si hay que llevar currículum, cuáles serían las fechas en las que se pueden presentar esos documentos, las direcciones de correo electrónico o domicilios donde se tengan que enviar o donde se tenga que presentar el candidato para hacer la entrega de todo esto, ¿sí? Toda esa información es muy importante. Ajá. Repito, mientras más información coloquemos y sea más específica, pues vamos a ir eh, preseleccionando, ¿no? Para que nada más lleguen candidatos que realmente cumplan con todo y que ya, de acuerdo a sus conocimientos, a su experiencia, pues se pueda tomar una decisión, ¿no? Pero que no tengamos que estar entrevistando a alguien, pero que, híjole, no, pues no sabía que tenía que hablar inglés, no decía aquí, en el anuncio no decía. Pues sí, no, pues ya, ni modo, ¿no? Perdimos tiempo, lo hacemos perder a ellos, retrasamos los demás procesos, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si en mi anuncio no puedo colocar toda la información? Sobre todo en los anuncios de periódico, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, claro, hay empresas que compran toda la hoja, ¿no? Y toda la página del periódico y pues sí puede caber toda la información, no hay problema. Pero hay otros cuadritos que son más pequeñitos, ¿no? Ahí sí difícilmente va a caber toda la información. En ese caso, hay que colocar lo básico, ¿no? Nombre de la empresa, nombre de la vacante y los puntos más importantes de el perfil, ¿sabe? Eso sería lo básico. Y para complementar, hay que poner datos de contacto, ¿no? Por ejemplo, eh, mayor información, comunicarse a tal teléfono, o mayor información en la siguiente dirección de correo electrónico, ¿no? ¿Para qué? Para que antes de que acudan, pues conozcan toda la información completa, ¿sí? Y como decíamos, que llegue únicamente el personal o los candidatos que realmente van a cubrir con esa vacante. Eh, ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí, Arely? No, maestro, está bien. Ok. Y bueno, ya por último tenemos aquí la, el anuncio, un ejemplo de un anuncio de reclutamiento. Ajá. Ese anuncio, pues nos dice que empresa dedicada a recuperación de cartera busca gestores telefónicos, ¿no? Ahí nos dice cuál es el puesto, la vacante. Ajá.
Nos dice experiencia mínima de 6 meses en cobranza telefónica o en ventas. Ajá. Abajo vienen los requisitos, ¿no? Bachillerato, edad, facilidad de palabra, trabajo bajo presión, sexo indistinto, eh, buen tono de voz, ¿no? Flexibilidad de horario. Ahí viene un dibujito ahí que nos ejemplifica un poco, ¿no? De las actividades y del puesto. Luego aquí en esta parte azul dice ofrecemos, es decir, algo más grande. Ya no va a cambiar, no se va a alcanzar a ver, más o menos. Dice ofrecemos, ¿no? Capacitación pagada, prestaciones desde el primer día, sueldo base, más comisiones y más bonos, ¿sí? Luego dice enviar currículum viene la dirección de correo electrónico, presentarse y viene la dirección, viene el horario, viene con quién se tiene que presentar, en dónde, en qué área, en recursos humanos, ¿no? Vaya, este anuncio pues cumple con las características, ¿no? De todo lo que vimos. Lo único que no cumple es el nombre de la empresa. Nada más dice empresa dedicada a recuperación de cartera, pero no dice cómo se llama la empresa, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues a lo mejor yo quiero consultar, ¿no? A ver, esta empresa existe, realmente se dedica a esto, investigo un poco, ¿no? Repito, por aquello de los fraudes, pero en este caso no se puede. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque no dice el nombre de la empresa. A lo mejor, si puedo, me doy una vuelta, ¿no? Aquí viene la dirección y veo, y voy a las instalaciones y veo, pues sí, son oficinas, sí, dice que hay una empresa, ajá. Entonces puede ser que sí me convenza, ¿no? Pero si no, entonces no voy a tener esa oportunidad, ¿vale? Este anuncio perfectamente lo podemos publicar en redes sociales, en nuestra página de internet, ajá, sin problema. Podemos hacer tal vez algunos folletos, lo podemos hacer, pero en un anuncio de periódico, pues solamente que compráramos la página o media página, ¿no? Para que pudiera entrar toda la información, porque en uno de los cuadritos pequeños, ahí sí no va a poder colocarse todo. Ajá. Entonces, este anuncio de reclutamiento es el resultado final de todo el proceso, ¿no? Cuando yo ya tengo mi anuncio, ya tengo claro dónde lo voy a publicar o dónde lo voy a través de qué medio y cuáles van a ser mis fuentes, ¿no? Yo ya tengo todo definido. ¿Para qué? Para que este anuncio ya nada más lo publique. ¿Sale? ¿Dudas? Arely, No, todo bien. Perfecto. Eh, ok. Bueno, en cuanto al tema, esa es la información. En cuanto a la parte de la evaluación, porque pues ya esta semana se iniciaron exámenes para los del sistema escolarizado y pues ya estamos en la semana de evaluaciones. En tu caso, yo creo que vamos a aplicar examen, pero hasta la siguiente semana, ¿sí? Sí te voy a aplicar examen, pero hasta la siguiente semana, que sería el día miércoles, ¿sale? Igual a la misma hora, miércoles a las 10, ¿sale? El examen va a ser a través de la plataforma. Ahí voy a habilitar el cuestionario
para que tú lo contestes. Va a ser de los 3 temas que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Para este primer parcial únicamente va a ser con el examen y con las actividades, ¿sí? La siguiente semana, perdón, primero aplicas el examen, ¿no? Que es a las 10. En cuanto termines, vemos nuestro tema, nuestro siguiente tema, ¿vale? Y la calificación va a comprender las 4 actividades, es decir, las 2 de las semanas anteriores, la de hoy y la de la semana que entra. Ajá. Entonces se van a evaluar 4 actividades y un examen, ¿vale? Así se va a componer la calificación del primer parcial. Por lo tanto, para la siguiente semana, la actividad es que normalmente te doy toda la semana para que puedas hacerla. Para la siguiente nada más vas a tener hasta el viernes, ¿vale? De miércoles a viernes, para poder conformar la calificación. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, espérame. Es que ya no le entendí del examen. ¿Lo va a subir? Pues sí, bueno, va a ser en plataforma, ahí te va a aparecer como un test, ¿no? Y ahí te van a Ajá. aparecer las preguntas y tú ahí las vas a ir contestando. Pero ese hasta la siguiente clase, que sería a las 8. No, a las 10. A las 10 que... Ah, yo estoy... No sé. Sí, A las 10, ¿sale? ah, Sí, es hasta la siguiente semana. ok. Sí, sí, está bien. El examen es a contrarreloj, es decir, hay un tiempo, ¿vale? Para que lo puedas contestar nada más. Si son 10 Ok. preguntas, pues más o menos como 20 minutos. Ajá. Y así va a ir dependiendo, ¿no? Del número de preguntas que te manden. Ok. Sí, está bien. ¿Vale? Para el segundo parcial, sí vamos a tener ya el examen, obviamente, las actividades y el proyecto, ¿sale? Si quieres, la siguiente clase vemos de qué se trata el proyecto para que no haya más confusión, ¿no? Ahorita te explico el proyecto, que ya sería para el segundo parcial, ¿sale? Ok, entonces ahorita le subo la actividad del día de hoy. La otra ya la subí. ¿Y la de esta clase se subiría hasta el miércoles? Tienes, fecha límite hasta el miércoles. Ok, la de esta clase. Y Ujú. ya la de la otra clase tengo hasta el viernes. Y la del otro miércoles tienes hasta el viernes, exactamente, hasta el viernes 29, si no me recuerdo. Sí, es 29. Gracias. Viernes Vale. 29. ¿Sale? Sí, bien. Ok. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, está bien, gracias. ¿Todo bien? Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver si hay algo pendiente. Mm, Creo que no, ¿verdad? Creo que no tenemos nada pendiente. No, Me parece que no. Ok, perfecto. Pues entonces, sería todo, Arely, por la clase de hoy. Muchas gracias. Nada más acuérdate que es a las 10, ¿sale? Para que no estés tan temprano ahí esperándome. está bien. Este, y ya, ¿no? Nos vemos de 10 a 11:20, ¿sale? Que tengas excelente semana y nos vemos. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye.